Bueno, buenos días comunidad, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo webinar en donde mediante un caso de uso y juego de roles vamos a explicarles cómo manejar el tema de gobernanza de datos y contenidos en Tableau. Hoy vamos a estar jugando diferentes roles, 4 personas del equipo de Modux. Los van a ir conociendo en la medida que avance nuestro webinar. Las mismas 2 condiciones de siempre. La primera, este webinar está siendo grabado. Posteriormente, esta grabación les vamos a enviar el link a sus mails para que lo vean en nuestro canal de YouTube. La segunda, por favor, cualquier pregunta, envíenmela por medio del chat. Al final del webinar vamos a abrir un espacio para contestar estas preguntas. Hoy, quien va a ser nuestra host es Sandra Otálora. Sandra es la directora de mercadeo de Modux. Y ella va a jugar el papel de plantear el reto y coordinarnos a todos los participantes para que mediante una gobernanza de datos solucionemos el caso de uso. Entonces, a todos nuevamente bienvenidos. Si no son ya parte de nuestra comunidad, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes. Nosotros constantemente estamos compartiendo conocimiento con la comunidad. Y bueno, iniciemos, Sandra. Hola David, muchas gracias. Muchas gracias por la Gracias. presentación. El público es todo Eh, tuyo, Sandrita. Les damos hoy la bienvenida. Estamos muy felices de que estén acá, que quieran aprender de este tema que es tan interesante, que es tan valioso para sus organizaciones. Y nada, entonces vamos a comenzar. Este webinar tiene la intención hoy de mostrarles a ustedes qué es la gobernanza de datos y contenidos y cómo la gobernanza de datos y contenidos les ayuda a ustedes en el día a día a tomar mejores decisiones. Entonces, la gobernanza en Tableau es fundamental porque es lo que permite, es lo que les va a permitir a ustedes impulsar el uso de los datos en la toma de decisiones en sus equipos. Y al mismo tiempo les va a permitir conservar la seguridad y la integridad de esos datos. ¿Cómo una organización sabe que está gobernando sus datos? Cuando ustedes asignan personas que son responsables de esos datos y contenidos y se han tomado el tiempo en crear estándares, en crear procesos, en crear políticas para administrarlos de manera segura. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que ustedes en el día a día tomen mejores decisiones usando la valiosa información que tienen sus datos. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica hoy de nuestro webinar? Vamos a través de un caso de uso, mostrarles cómo Superstore generó un proyecto para gobernar sus datos y contenidos y cómo eso se ve al usar la plataforma de Tableau. Cómo se gobiernan los datos y contenidos a través de la plataforma de Tableau. Entonces, vamos a empezar. ¿Quiénes somos? Somos Superstore, somos una empresa que vende mobiliario y accesorios. Tenemos tiendas a nivel nacional. Superstore vende 9.6 millones anualmente y un cliente usualmente compra $6.520 al año. En la actualidad tenemos 1.479 clientes activos. Y aquí venimos nosotros somos el equipo del proyecto de Superstore. Yo soy Sandra, soy la directora del proyecto. Jorge es el Data Steward, David es el creador de contenidos y Diego será el administrador del sitio. Y nosotros como equipo nos reunimos, empezamos a analizar qué está pasando en la organización a nivel de manejo de datos y contenidos, qué problemas hay. Y luego de muchas reuniones llegamos a esta conclusión, que los problemas generales son que hay muchas bases de datos y estas bases de datos están desorganizadas, que las fuentes no están verificadas y eso significa que esos datos vienen con errores o que están desactualizados, lo que también genera decisiones erróneas.
Y algo muy grave es que no hay personas responsables de estas fuentes de datos. Y entonces, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa en sus organizaciones? Que en las reuniones cada uno defiende su set de datos y cada set de datos es diferente y esto genera disputas en las reuniones y que las reuniones no avanzan. Y también detectamos algo que es muy importante a lo cual hay que ponerle atención y es que cada área o cada equipo está creando informes y estos informes no están publicados ni disponibles para todos, no se sabe qué es, no se sabe qué información hay. También detectamos que no hay un flujo para revisar y aprobar los informes, que no hay roles, que no hay personas que estén encargadas o que sean responsables de gobernar los datos. También encontramos que tecnología recibe muchas solicitudes, les piden bases de datos, les piden informes, pero como todo es en desorden, como no hay un estándar, pues tecnología no puede responder a tiempo. Y esto está generando que entonces cada uno en su área, en su equipo, genere una base de datos, cree dashboards, pero estos dashboards no tengan un estándar corporativo. Y como esto no tiene un estándar corporativo, pues significa que no están alineados con la estrategia de la compañía. Es decir, que allí nos están respondiendo esas preguntas fundamentales que permiten tomar mejores decisiones. Y lo último que detectamos es que hay mucha información sensible a la que no todos deberían tener acceso y que no hay un control sobre esta información. Entonces, ¿qué es lo que queremos como equipo? ¿Qué visualizamos que nos gustaría? Queremos encontrar una solución para esto. Entonces, luego de discutirlo y de analizar la situación, creamos este proyecto para gobernar los datos y contenidos de Superstore. El primer paso fue crear el equipo del proyecto. Entonces, yo soy Sandra, yo soy la directora del proyecto y yo me voy a encargar de gestionar este proyecto, de que estén los recursos necesarios, de que se haga a tiempo y que se logre el objetivo que es gobernar los datos y contenidos de Superstore. También me voy a encargar de gestionar y coordinar las fuentes de datos y contenidos y las rutinas de actualización. Esto se hace todo en la plataforma de Tableau. Y por último, yo soy la persona encargada de promocionar las fuentes de datos. ¿Qué significa esto? Que yo soy la persona que va a certificar en un ambiente de desarrollo las bases de datos o los datos y los voy a publicar en un ambiente de producción cuando ya cumplan con los estándares. Y ahora les voy entonces a presentar a Jorge. Sandrita, muchas gracias. Buenos días a todos. En este juego de roles yo soy el Data Steward. Básicamente yo estoy desde el área de TI, en donde yo estoy recibiendo cualquier cantidad de tickets de servicio, me están solicitando bases de datos, me están solicitando informes y muchas veces yo, desde el conocimiento que tengo, es un conocimiento muy técnico en donde yo conozco las bases, pero no conozco con profundidad, digamos, las preguntas de negocio. Entonces, esto está haciendo que los tiempos de entrega sean más largos y que de la misma manera no sea tan oportuna la entrega y entonces las áreas estén desarrollando sus cosas por su cuenta, ¿sí? Entonces, básicamente mi rol es de creación de fuentes de información para contar oportunamente con datos de calidad, en donde yo tenga procesos de ETL detrás. También voy a agregar temas de metadata, donde voy a enriquecer un poco más la información. Y tengo que garantizar que la base de datos que yo voy a disponibilizar en un ambiente de desarrollo inicialmente para aprobación realmente cumpla con calidad, ¿vale? Voy a presentar a David Escobar, es nuestro creador de contenido. Esta persona, este rol puede estar inmerso en el área de tecnología como puede estar también en el área funcional, ¿no? Entonces, adelante, David. Muchas gracias, Jorge. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es David Escobar. Mi rol en este caso de uso va a ser creador de contenido. El creador de contenido es aquella persona que conoce muy bien las necesidades del usuario de negocio
y no necesite ingresar directamente a las bases de datos. Para esto, nuestro Data Steward crea una base de datos, la directora del proyecto la certifica y yo como creador de contenido sé a dónde me tengo que conectar. Una vez tengo acceso a esa base de datos, desarrollo dashboards que permiten solucionar las inquietudes o los KPIs principales que quieren ver nuestros usuarios de negocio. Adicional, la segunda función principal del creador de contenido es iterar constantemente con los diferentes grupos de interés, llámese tecnología, llámese el Data Steward o llámese el usuario de negocio, con el fin de tener una continua mejora en los dashboards y evolución de los mismos. Ese es el papel que voy a jugar y el papel que realmente juega un creador de contenido. Como lo decía Jorge, el creador de contenido puede pertenecer al área de tecnología o puede pertenecer al área usuario de negocio. En la gran mayoría de las empresas lo vemos dentro del área de los usuarios de negocio porque realmente entienden las necesidades y cómo ellos quieren visualizar sus KPIs. Le doy la bienvenida a nuestro administrador de sitio, Diego. Hola, Diego. Bienvenido. Hola David, ¿cómo estás? Muy buen día a todos, mucho gusto. Agradezco el tiempo que nos están prestando. En mi caso, yo voy a ser el administrador de sitio. El administrador de sitio básicamente se encarga de unas funciones muy específicas, que es crear los usuarios. Fuera de eso, crear los grupos a donde pertenecen estos usuarios. Los grupos básicamente se utilizan con los fines de manejar los permisos de los proyectos de manera adecuada, ¿cierto? Y eso es lo que uno llama autorización, ¿cierto? Que básicamente es qué persona puede acceder a qué contenido, ¿cierto? Y adicional a eso, pues de asignar los roles de sitio en Tableau correspondientes para cada usuario. También me encargo de monitorear, por ejemplo, el desempeño y el espacio ocupado por los libros de trabajo y fuentes de datos. Esto es especialmente interesante o útil para las personas o las empresas que tienen implementaciones en Tableau Cloud, ¿cierto? Donde, por ejemplo, si uno no tiene el add-on del Advanced Management, tiene 100 gigas de espacio y si tiene el add-on puede llegar hasta 1 tera, pero es una de esas restricciones que toca monitorear con el fin pues de no irla a sobrepasar. Entonces, bueno, básicamente aquí ya vamos a empezar ya con nuestro caso de uso. Yo como administrador de sitio, entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Lo primero que vamos a necesitar es una estructura y permisos de proyecto. Básicamente en esta tabla lo que estamos es sintetizando. Es un proyecto comercial donde vamos a tratar de analizar las ventas de la compañía desde diversos aspectos, desde número de clientes, ventas. Vamos a hacer un análisis de precio, cantidad y de mezcla de precio, cantidad y valor. Eso lo vamos a ver a través de un bridge, etcétera. Y parte de lo que es fundamental es que cada rol, ¿cierto?, va a tener unos permisos distintos. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una estructura de proyecto que tiene un proyecto, digamos, padre que se llama comercial y dentro de comercial van a existir 3 proyectos anidados que se llama fuentes de datos, flujos y libros de trabajo. Y dentro de fuentes de datos, por ejemplo, vamos a tener fuentes de datos en desarrollo y en producción. En flujos vamos a tener flujos en desarrollo y en producción. Y en libros de trabajo tenemos desarrollo, validación y producción. Porque en libros de trabajo tenemos, por ejemplo, validación. Este es un tema bien interesante porque normalmente cuando tú llegas y desarrollas un libro de trabajo, supongamos que lo desarrollas para 100 personas, normalmente puedes surtir una etapa de validación donde un grupo pequeño de esas 100 personas, supongamos 10 personas, llegan antes de que salga completamente en vivo, lo analizan, le envían críticas a nuestro creador de contenido y hay una retroalimentación antes de ponerlo en vivo para el total de las 100 personas. Entonces, dependiendo de cada rol y de cada proyecto, pues hay algunos permisos, ¿cierto? Por ejemplo, los visores, ¿cierto? No tienen acceso a
básicamente solamente tienen acceso a ver las carpetas como tal, o sea, navegar por ellas, ¿cierto? Y a ver los libros de trabajo, por ejemplo, en producción, ¿cierto? Por ejemplo, el Data Steward, ¿cierto? Tiene las capacidades de ver el proyecto comercial, de ver el proyecto de fuentes de datos y de publicar, ¿cierto? Fuentes de datos en desarrollo y en producción. Y también de publicar flujos, ¿cierto? En desarrollo y producción. Y tiene los permisos pues, de ver el resultado de los libros de trabajo con el fin de poder recibir retroalimentación en caso de que fuera necesario. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se ve esto en Tableau Cloud. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a mostrarles aquí Tableau Cloud. Voy a irme a explorar y vamos a ver primero unos permisos. Vamos a ver, por ejemplo, los permisos para el proyecto comercial. ¿Qué pega con ustedes? Inicialmente, pues debimos haber creado nuestros usuarios. En nuestro caso tenemos a David Escobar, ¿cierto? Que va a ser un creator. También tenemos, pues, a Diego Martínez, que es el administrador de sitio. Tenemos a Jorge Otero, que es un creador, ¿cierto? Que va a ser el que va a crear los flujos de datos. Y fuera de eso tenemos a Sandra Talora con un rol de sitio creator, que va a ser nuestra directora de proyecto. Sandra Talora, digamos, podría tener un Explorer Can Publish, es el mínimo rol de sitio para un director de proyecto. ¿Listo? Adicional a eso, hemos creado unos grupos. En los grupos, digamos, es importante que podamos manejar algún tipo de nomenclatura. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el proyecto padre, el tipo de contenido y el rol de proyecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos comercial, fuentes de datos, Data Steward, comercial, libros de trabajo, creación, comercial, libros de trabajo, validación. Y dentro de estos grupos, ¿cierto? Hemos añadido las personas correspondientes. ¿Listo? Por ejemplo, para el caso del Data Steward, ¿cierto? Tenemos a Jorge Otero, por ejemplo, para los libros de trabajo creación, tenemos a David Escobar, ¿vale? Adicional a esto, digamos, una buena práctica, como les había dicho, es manejar los permisos a través de grupos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues esto nos permite que añadamos simplemente personas al grupo o que quitemos personas al grupo, lo cual lo hace mucho más fácil y manejable. Entonces, ahora sí, vamos a ver los permisos del proyecto comercial. En los permisos del grupo comercial, ¿se acuerdan que casi todos tenían era permiso de ver? Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, a nivel de proyecto, ¿cierto? Los creadores de fuentes de datos, o sea, el Data Steward, el creador de libros de trabajo, el creador de contenidos, tienen permisos de ver, pero si ustedes van y miran en Workbooks, Data Sources y demás, no tienen permisos. El líder de proyecto tiene todos los permisos. Acuérdense que en Tableau, para poder asignar una persona como líder de proyecto, se hace a través de estos tres punticos y se pone Set as Project Leader, ¿cierto? Acá, Set Project Leader, y le podemos colocar Set Project Leader, lo cual le da simplemente todos los permisos correspondientes. Asimismo, si tenemos dudas de los permisos con los que queda una persona, aquí abajo, al hacer clic sobre un grupo, podemos ver qué permisos tiene y qué permisos no. Por último, hemos bloqueado los permisos a nivel de proyecto, pero no a nivel de los proyectos anidados, porque como ya vimos, los permisos a nivel de proyecto anidados son distintos dependiendo de si es producción, si es desarrollo o si es fuentes de datos, flujos, etc. ¿Listo? Muy bien. Ahora miremos un segundo caso, ¿cierto? Voy a salir acá un segundito de nuestra lupa. Vamos a entrar a comercial y, por ejemplo, veamos el proyecto de flujo de datos. ¿Listo? Flujo de datos, nuevamente, acá sí vemos los permisos. En especial vemos que quien tiene permiso en el proyecto, tiene permisos para publicar, ¿cierto? Jorge, para publicar y guardar, ¿cierto? Pero aquí no tiene permisos de nada más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque queremos, uy, qué pena, acá sí tiene permisos de publicar porque obviamente va a publicar flujos, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, el creador de contenidos no va a tener permisos para guardar en esta carpeta, ¿cierto? Ni flujos, ni nada, porque simplemente no está. ¿Listo?
Asimismo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a fuentes de datos, ¿cierto? Por ejemplo, nos vamos a fuentes de datos en desarrollo, vamos a ver que los permisos, ¿cierto? Por ejemplo, el Data Steward debe tener permisos para publicar, ¿cierto? No tiene permisos para publicar libros de trabajo, ¿cierto? Pero sí tiene permisos de publicación de fuentes de datos. Mientras que, por ejemplo, el creador de contenidos solamente tiene permisos para ver las fuentes de datos y para conectarse a las fuentes de datos publicadas. ¿Listo? Entonces, los permisos, ¿cierto? Como buena práctica, primero, pues tenemos que manejarlos a nivel de grupo, tenemos que bloquearlos a nivel de proyecto para que todos los contenidos que estén dentro de la carpeta tengan el mismo set de permisos, ¿cierto? Y eso nos permite poder manejar lo que llamamos la autorización, que cada rol solamente pueda acceder a las carpetas que tiene autorización. ¿Listo? Y bueno, creo que con eso hemos desarrollado la primera parte, que era explicar cuál es nuestra estructura recomendada para una línea funcional, ¿cierto? Donde tenemos flujos de datos, fuentes de datos y libros de trabajo. Y ahora vamos a darle acceso a Jorge para que nos muestre el tema del Data Steward. Diego, muchas gracias por esa presentación. Ya les voy a presentar mi flujo. Bueno, básicamente en mi rol yo tengo la responsabilidad de conectarme a las fuentes de datos que responden las preguntas de negocio que se necesitan de los usuarios funcionales, ¿cierto? Que van a desarrollar los creadores. Entonces, yo ya previamente detecté cuáles son las fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden estar en la nube, como pueden estar por allá en un servidor propio, como pueden estar en diferentes partes. Lo importante es que yo pueda conectarme a esas fuentes y empezar a hacer un proceso de preparación de datos en donde yo voy a transformar, puedo estar haciendo agregaciones, etcétera, ¿vale? Para que al final yo tenga una base de datos con calidad. Yo sé que actualmente en mi empresa tenemos muchas falencias de calidad y por eso debo hacer este trabajo, ¿vale? Entonces, acá, como vemos, este es un flujo en Tableau Prep, que es una aplicación que viene incluida dentro del paquete de licenciamiento Creator, en donde yo estoy conectado a 4 fuentes de información. Tengo de diferentes regiones del mundo. Entonces tengo de USCA, tengo APAC, tengo EMEA y tengo de la TAM, ¿vale? A cada una de ellas les estoy haciendo un tratamiento de información. Entonces, por ejemplo, en este módulo de limpieza, estoy haciendo algunas cosas de transformación de los datos. Un segundito. Perfecto. Entonces aquí estoy creando algunos campos, estoy haciendo algunas transformaciones de tipo de datos, estoy eliminando algunos campos que no necesito, porque entre más depure mi información y lleve los campos realmente ajustados a lo que se necesita para responder la pregunta de negocio, pues mejor, ¿cierto? Entonces estoy haciendo todo ese tipo de transformaciones que son muy importantes. Posteriormente, después de haber hecho todo un tema de transformación dentro de estos módulos de limpieza, voy a hacer una unión de filas de todos los archivos. También tengo un archivo que me trae las devoluciones que me han hecho los clientes. Entonces quiero saber de todo este mar de órdenes que tengo acá de todas las regiones, saber también cuáles han tenido algún tipo de devolución para poder hacer un análisis posterior. Para eso estoy haciendo una unión de columnas, un join, en donde estoy uniendo las órdenes con las devoluciones y aquí estoy desprendiendo 2 tipos de información. Una que me entrega una información de detalle, que es esta, la de ventas, y una información agregada a nivel anual, en donde por otro lado yo tengo un archivo que estoy señalando acá que contiene todo el presupuesto de la compañía a nivel anual y yo pueda comparar la ejecución versus el presupuesto, que es uno de los requerimientos que me está pidiendo el área funcional, ¿vale? Para poder tomar decisiones, los tomadores de decisión, alta dirección, etcétera. Entonces, para eso, yo tengo aquí 2 salidas, una de detalle, otra de comparación anual de ejecución versus presupuesto. Voy a asegurarme, en este caso, que primero esté conectado a mi servidor de Tableau Cloud, en este caso,
que es donde está todo centralizado, donde el administrador del sitio puede mirar todas las estadísticas de uso del sitio y que básicamente esté en la carpeta comercial, está en la carpeta de fuentes de datos, en la parte de desarrollo. Entonces aquí está correctamente bien parametrizado. Voy a revisar la segunda que tengo acá, en donde tengo también el mismo direccionamiento en cuanto a la carpeta de desarrollo y sencillamente acá lo que voy a hacer es correr un play para que me corra todas las transformaciones y finalmente tenga 2 archivos de calidad disponibilizados en el sitio de Tableau Cloud para que pueda ser usado por el creador de contenido, ¿vale? Entonces voy a hacerle clic al play. En este momento, Tableau Prep está corriendo todos los procesos de transformación, de uniones, creando las nuevas fuentes de datos. Cuando ya corre todo esto, sube todas las 2 fuentes de datos al Tableau Cloud para que queden disponibles para el usuario creador, ¿vale? Entonces, este proceso va a tomar unos segundos. Cuando Tableau termina, me abre una ventana de navegador en donde me confirma que básicamente ya quedó el proceso terminado. Voy a mostrarles. Aquí estoy en mi sitio de Tableau Cloud. Aquí estoy en una carpeta, voy a ingresar aquí a explorar. Voy a entrar a la carpeta comercial en donde yo tengo acceso. Voy a entrar a la carpeta de fuentes de datos. Y voy a entrar a la carpeta de desarrollo, que es la carpeta inicial, en donde yo publiqué las 2 fuentes de datos. Miren. Entonces ya están disponibilizadas. Por último, ¿qué me falta? Yo también puedo publicar el flujo del Tableau Prep, o sea, el flujo de preparación en mi Tableau Cloud para que quede disponible allá. Entonces, voy a entrar aquí en la parte de servidor, voy a publicar mi flujo. Aquí me va a salir una ventana en donde Tableau me informa, me pregunta en dónde yo quiero publicar este flujo de datos. Entonces voy a ingresar aquí a mis carpetas de proyecto, voy a entrar a mi carpeta comercial, voy a entrar a la carpeta de flujos. Miren que yo no tengo acceso a la de fuente de datos para publicar el flujo. Todo ha sido parametrizado por el administrador. Entonces de esta manera estoy guiado realmente hacia donde yo debo ir. Voy a entrar a la parte de desarrollo y voy a guardar este flujo allá. Entonces voy a publicarlo. Después de haber hecho toda esta carga, Tableau Prep está enviando también el flujo para que quede publicado allá. Posterior de este proceso me abre una ventana de navegador nuevamente. Ahí la está abriendo, en donde me va a mostrar el flujo totalmente publicado. Démosle unos segundos, ya va a cargar. Perfecto, ya está cargando. Entonces aquí ya Tableau me está informando que ya quedó publicado mi flujo. Si ustedes ven, aquí está totalmente listo mi flujo de preparación de datos. Yo desde este ambiente yo podría correr esta preparación de flujos y adicional yo también podría correr con un add-on de Tableau que se llama Data Management, podría correr la rutina de actualización de este flujo de manera automática. Entonces, eso es una súper ventaja. Entonces, que me corra este flujo automático y me disponibilice un archivo para que el creador haga su diseño, está perfecto. ¿Listo? Entonces, para este punto, le voy a dar la palabra a nuestra directora de proyecto para que muestre cómo es el tema de certificación de las fuentes de datos y de esta manera quede disponibilizado para el creador de contenido. Sandra, adelante. Gracias, Jorge. Entonces, vimos que Jorge hizo un trabajo muy importante que fue darle calidad a los datos, se aseguró de que todas las variables necesarias estén ahí, en esa base de datos, en estas bases de datos, que respondan a las preguntas que tienen de negocio. Entonces yo entro como gerente de proyecto a certificar esta base de datos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos a la carpeta en donde él lo publicó, fuentes de datos, entramos a desarrollo y en desarrollo vemos las 2 bases de datos que él creó a través del flujo. Entonces, lo que yo hago es verificar que efectivamente tenga toda la información, que esté limpia, que esté actualizada, que haya calidad de datos y procedo a certificarlo. Entonces digo, edito su estado, digo estos datos ya están certificados, firmo de que sí están certificados
y vamos a guardar esta base de datos. Cuando la base ya está certificada, vemos ese simbolito, ese chulo verde y dice certificada, y es lo mismo que le va a aparecer a todas las personas cuando visualizan una base de datos que ha sido certificada y que está publicada. Y ahora vamos a moverla entonces a un ambiente de producción donde lo pueda utilizar la persona que va a desarrollar el dashboard. Entonces entramos a producción y los movemos. Y así estamos gobernando nuestros datos. Estamos asegurándonos de que tengan la información confiable y que esté disponible para las personas que las necesitan. Y ahora también vamos a ver la base de datos. Y verificamos que esté abriendo correctamente en tabla y que pueda ser utilizado. Entonces ya podemos ver que está la información disponible y que ya puede ser utilizada por el desarrollador de contenidos para crear esos tableros que van realmente a estar alineados con lo que necesita la empresa, con su estrategia. Entonces voy a darle la palabra a David. Hola. Listo. Entonces, después de validar la data, voy a compartir pantalla que no la he compartido. Entonces, resulta que me llegó una solicitud de hacer un dashboard rápido donde miremos la evolución de las ventas, la evolución por cliente, y resulta que no tengo mucho tiempo. Entonces, voy a hacer uso de los aceleradores de Tableau. Tengo abierto, esto es Tableau Desktop, entonces abro, aquí pongo más aceleradores. Aquí me va a mostrar unas plantillas que ya tienen Tableau diseñadas y que están disponibles para todos los usuarios Tableau. Entonces aquí yo pongo, mire, es un dashboard de ventas. Voy a poner ventas. Y voy a empezar a ver cuál de estos más o menos responde a las necesidades que me plantearon. Digamos que este es. Entonces, este es evaluar y mejorar el rendimiento de ventas y su rentabilidad. Sí, hace match con lo que me pidieron. Entonces le doy clic. Si quisiera entrar más en detalle de lo que tiene este dashboard, yo podría mirar toda esta descripción. Aquí me dicen cuáles son las variables que se necesitan, las medidas, dimensiones, cuáles son los KPIs que está calculando. Y además me dice que tiene activa esta funcionalidad que es el mapeo de datos. Ya la vamos a ver. Entonces digo, listo, este es, le pongo a abrir. Esto nos va a tomar unos 20 segundos mientras Tableau Desktop, que está instalado en mi máquina, va a la nube de Tableau y descarga esta plantilla. Nuevamente, esta plantilla no tiene ningún costo adicional para todos los usuarios de Tableau y puede ser accedida. En este momento ya la tengo local y me abre el mapeador de datos. Entonces me dice, listo, comencemos. Claro, esto está con una data que tiene Tableau en la web, pero lo voy a conectar a mis datos. Entonces no hay datos conectados, pero nos vamos a conectar a los datos. ¿Dónde están los datos? Los datos fueron los que Sandra me validó y me puso en la carpeta correspondiente. Entonces le voy a poner listo. Los datos están en Tableau Cloud. Yo ya había hecho un prelogueo por cuestiones de tiempo del webinar. Entonces, en este caso, él me muestra la data disponible, pero yo quiero saber cuál es la data que está certificada. Entonces, aquí hay un filtro que me dice, muéstrame solo la data certificada. Perfecto. Esta es la data con la que yo voy a trabajar. Le pongo conectar. En este momento, él está haciendo la consulta de la data y le vamos a poner cambiar datos. Y le ponemos continuar. Él está leyendo la data para volverme a mostrar el cuadro de diálogo donde voy a empezar a hacer el match de cuáles son los datos que tenía Tableau precargados y cuáles son los nuevos. Esto nos va a tomar otros 20 segundos. Y entonces él me dice, mire, la plantilla necesita una línea de negocio.
Y estos son más o menos los valores para que yo me dé una idea. Ah, perfecto. En nuestro caso, esto es la categoría. Customer, yo también en mi data tengo el nombre del cliente. Entonces voy a buscar aquí nombre del cliente. Fecha de pedido. Yo tengo un campo que se llama fecha de pedido. Producto. Yo tengo un campo aquí que se llama nombre de producto. Y aquí empiezan con las medidas. Ventas, utilidad y cantidad. Cuando Jorge la preparó, yo le había pedido esos datos. Entonces, ventas, ganancia y cantidad. Si este mapeo ya está bien, estaría listo para empezar el reemplazo de datos. Entonces, voy a ponerle reemplazar datos, reemplazar datos. Aquí esto sí se va a tomar más o menos un minuto y medio, mientras hace todo el remapeo de la data. Mientras tanto, voy a aprovechar para mostrarles qué es Tableau Exchange. En Tableau Exchange encontramos los aceleradores en la web. Ya les mostré, hay de diferentes, hay más de 70 aceleradores de diferentes temas. Los puedo encontrar por industria o los puedo encontrar por área de empresa. Entonces, tengo aceleradores de recursos humanos, de manejo de inventarios, de ventas y demás, o los tengo diseñados para el sector educativo, para el sector retail, para el sector consumer goods. También tengo un tema de extensiones de dashboards. Estas extensiones, algunas son desarrolladas por Tableau, otras por terceros y me permiten hacer cosas por fuera de las capacidades de Tableau Dextro, como añadir jerarquía en los filtros, ¿cierto? Por último, conectores. Tengo conectores adicionales a los que vienen precargados con Tableau Dextro. Un caso que nosotros utilizamos en 2 clientes es este conector de Oracle NetSuite, ¿cierto? No está nativamente en Tableau, pero yo puedo venir aquí, descargarlo y utilizarlo. Por último, si quieren más documentación o más ejemplos de temas de aceleradores, en nuestro canal de YouTube encuentran casualmente para el tema de aceleradores, encuentran este video en donde explicamos en más detalle todo el tema de los aceleradores y el mapeo de datos. Esto ya terminó. Entonces ponemos cerrar, cerrar. Si yo quisiera volver a abrir el mapeador de datos, ¿cierto? Lo encuentro acá, en datos, abrir mapeador de datos. Voy a mirar si efectivamente se hizo el reemplazo. Entonces, vamos a esperar que cargue esta página. Se supone que esto ya está con mis datos. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, voy a escoger cualquier hoja de trabajo, voy a la hoja. Entonces, mire, efectivamente sí. La data que venía con el acelerador se llamaba Sales Data S. Pero miren que el chulo azul ya está con la data publicada por Tableau, que además es data en Tableau Cloud. El mismo símbolo me lo dice. Entonces, simplemente yo lo que voy a hacer para evitar errores futuros, voy a cerrar esta conexión y me voy a quedar solo con nuestra data. Y en menos de 3 minutos ya tengo un dashboard al cual yo puedo hacerle todas las modificaciones que quiera porque está localmente. Entonces, yo podría ponerle el logo de mi empresa, alinearlo con los colores corporativos, pero ya tengo un dashboard completamente útil en donde tengo diferentes análisis. Les voy a dar un par de tips para manejar con los aceleradores. El primero, voy a poner esto en modo presentación. Cuando vean en un acelerador este tipo de iconos, ¿cierto? Es que hay una segunda gráfica detrás de esta primera. Entonces, ejemplo, aquí tengo las ventas mes a mes durante los últimos 12 meses. Si yo doy clic a esta flecha, voy a ver ya ahora las ventas 12 meses, pero por los últimos 4 años. Interesante, ¿no? Prácticas avanzadas de visualización en Tableau. Aquí también tengo un top de clientes. Aquí estoy viendo el total de ventas por cliente y su margen de ventas. Si yo le doy clic a esta flecha, me cambió completamente la visual, aunque me sigue manteniendo un análisis de cliente y aquí me está diciendo es cuánto subí o bajó mis top clientes, mis top iniciales o mis top de abajo de los clientes en ventas de este año versus el año anterior. ¿Listo? Teniendo esto, ¿qué me hace falta? Me hace falta ya publicar el libro de trabajo para que los usuarios de negocio lo puedan ver. Entonces, ahora aquí, servidor, publicar libro de trabajo.
Esto va a abrirme una ventana en donde voy a ver, voy a tener diferentes opciones de personalización de la publicación. Lo primero es, ¿en dónde lo vamos a publicar? Okay, yo sé que lo tengo que publicar en el proyecto comercial, en libros de trabajo, y miren que en libros de trabajo yo solo lo puedo publicar en desarrollo o en validación. En este caso es desarrollo. No lo podría publicar directo a producción. ¿Por qué? Porque no soy yo el responsable de hacerlo. Entonces, vamos a desarrollo. Vamos a llamar esto análisis ventas. Podemos ponerle una descripción si yo quisiera. Podemos añadir etiquetas o tags. En el caso que yo quisiera que los usuarios de negocios, si tengo más de 200, encontraran rápidamente este tablero. Entonces le puedo decir, mire, es de ventas, añadir. Añadámosle también que es de sales. También hay clientes. Perfecto. Aquí en hojas. Entonces, puedo seleccionar qué hojas de este acelerador puedo publicar o no. Entonces, mire, el home no es necesario. Puedo decirle, mire, realmente el customer base no, y yo quisiera que ellos vieran también el tema de análisis de reach. Perfecto. Vamos con esto, ponemos publicar, y él va a subir esto a la nube. ¿Para qué? Para que en este caso, el jefe de proyecto valide si las métricas son las correctas, y una vez valide esto, pase este libro de trabajo a producción. ¿Listo? Esto nos va a tomar otros 10 segundos. Estamos haciendo el ejercicio en vivo. ¿Sí? Entonces, mientras se sube esto a la nube, démosle unos minutos. Les recuerdo, estos aceleradores los encuentran en Tableau Desktop, que es donde decía más aceleradores, o los encuentran en Tableau Exchange. ¿Listo? Denme dos minuticos, no. Denme 20 segundos. Mientras esto termina de publicar, ahí ya está publicando. Está tomando más tiempo del previsto. Pero bueno, ya no demora mucho más. Les comento mientras esto. Esta licencia, yo estoy utilizando Tableau Desktop y Jorge utilizó Tableau Prep. Ambas licencias vienen dentro del rol de creadores de que Tableau licencia. ¿Listo? Entonces, con un solo rol de Tableau Creator, ustedes tienen acceso tanto a Tableau Desktop como a Tableau Prep. Listo. Ya tenemos nuestro dashboard publicado. Estoy en el libro, en el proyecto de desarrollo. Lo abro. Miro que esté funcional. Aquí lo está abriendo el libro de trabajo. Ok, está funcional, digamos, las descripciones emergentes salen y yo podría avisarle por acá a Sandra. Podría taggear a Sandra, decirle, Sandra, ya está publicado el libro para validación. Para validación. A Sandra, como la tagué, aquí le puse @Sandra, le va a llegar un mail en donde le voy a avisar que David Escobar ya publicó este libro de trabajo. Con esto acaba en este momento el trabajo del creador de contenido y le doy paso a Sandra. Muy bien. Entonces, una vez que David ha creado este dashboard, vimos que lo hizo muy rápido utilizando estos aceleradores, pues entonces el siguiente paso es entrar a evaluar la calidad de este contenido, de este dashboard. Algo que nos explicó Diego al principio de la presentación es que es muy importante validar los informes, los dashboards, y esto se hace a través de las personas que lo van a usar. Entonces, si por ejemplo es un equipo de 100 personas, pues sería bueno que mínimo el 10% entrara a evaluar cómo se está desempeñando el informe, si responde a las preguntas y que haya un feedback para que realmente el dashboard tenga el poder y de respuesta a las preguntas que son fundamentales del negocio. Entonces, una vez hemos pasado por esta etapa de validación,
vamos a ir a la carpeta de desarrollo donde está este informe y lo vamos a mover a producción. Una vez en producción, pues todas las personas que tienen acceso a esta carpeta van a poder visualizar la información y van a tener información que es de calidad, que está certificada, que tiene toda la información que en las reuniones como equipo todos manifestaron que necesitaban tener, y se van a tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, decisiones más, con más información, con toda la valiosa información que tienen los datos. Y por último, vamos entonces a ver cómo desde el punto de vista de un viewer de este dashboard, le doy la bienvenida entonces a Jorge nuevamente para que él nos muestre desde esta perspectiva cómo una persona puede visualizar en la organización esta información. Gracias, Sandrita. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, básicamente yo tengo acá, este es el menú. Previamente me hice un logueo en la plataforma de Tableau Cloud. Si ustedes ven, aquí en esta parte izquierda, yo tengo la opción de explorar. No tengo todas las opciones que veían en el administrador de contenido, perdón, en el administrador de plataforma. Solamente exclusivamente estoy viendo las de explorar y con algunas opciones de favoritos, etcétera. Voy a entrar aquí a la parte de explorar. Voy a entrar a la parte comercial. Si ustedes ven, aquí yo no puedo ver la carpeta ni de bases de datos ni de flujo de preparación, ¿cierto? Solamente estoy viendo la carpeta de libros de trabajo. Voy a entrar a la parte de producción, que es la única carpeta que yo puedo ver. Y básicamente ya voy a empezar a usar este tablero para poder tomar decisiones. Este rol de viewer es muy adaptable a personas como alta dirección, alta gerencia, tomadores de decisión, personas que tienen que hacer analítica de datos permanentemente para ayudar a tomar decisiones en la empresa. Entonces es un rol muy importante en la estructura de un proyecto de inteligencia de negocio, ¿vale? Miren que ya en este momento yo ya puedo ver el tablero, ya podría interactuar con los filtros, etcétera. Hay una funcionalidad para los viewers que me parece muy importante decir acá, y es que básicamente yo podría, en la parte de ver, yo podría establecer suscripciones. ¿Suscripciones qué son? Son correos que me envía Tableau automáticamente a mi correo electrónico, valga la redundancia, a una hora específica. Puede ser a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, en donde me muestra el tablero actualizado, al momento una imagen del tablero actualizado, y de esa manera pues yo no tendría que ingresar al Tableau, solamente yo podría ver el tablero estático allí, y si hay algo que me interesa, le hago clic en la imagen y me va a enviar al Tableau Cloud para que yo me loguee y pueda ver el tablero con mayor detalle y con mayor interactividad, ¿vale? Yo puedo también establecer alertas que es, por ejemplo, se excedió el presupuesto de costos por encima de la meta, por ejemplo, mándeme un correo electrónico informándome de eso cuando pase. Entonces se puede establecer una alerta. Puedo establecer algunas métricas también. Entonces es interesante, métricas en las cuales yo puedo mirar el total de las ventas, etcétera, KPIs importantes de manera agregada, ¿vale? Entonces, esto es un medio, una plataforma muy completa en donde tengo diferentes elementos con los cuales yo voy a tener información. Puedo también descargar, por ejemplo, un PDF, un PowerPoint. Puedo establecer también, por ejemplo, el modo de presentación, en donde yo puedo utilizar este modo de presentación para dar una presentación corporativa en una reunión de gerencia, en una reunión de dirección, en una reunión de equipo primario, ¿cierto? Entonces ya... ¿cuál es la ventaja de esto? Que esta es una presentación interactiva, no es como un PowerPoint estático, ¿cierto? Entonces, tiene muchas ventajas detrás de todo esto, además de que hay un proceso detrás que me está asegurando que yo voy a estar tranquilo con la información y que todos los usuarios que tengan acceso a esta información estén viendo exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, con esta parte final, digamos, del usuario viewer, cerramos el ejemplo como tal que estamos trayendo hoy aquí en el webinar.
es importante decir acá que este es un proceso que se puede adaptar, o Tableau más bien, la plataforma Tableau se puede adaptar a algún modelo que ustedes tengan en la organización, ¿vale? Entonces, posiblemente creo que dentro de las preguntas de negocio que hicieron, las preguntas de las personas, vamos a ver qué tipos de modelos hay, ¿vale? Antes de esas preguntas, voy a presentarles una información comercial, básicamente de nuestros servicios, para que ustedes tengan idea de cómo podemos ser su aliado estratégico en este proceso. Un segundo, voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir la pantalla correcta. Entonces, ¿por qué somos realmente el aliado estratégico que ustedes necesitan en su negocio? Somos partners de Tableau con experiencia de más de 8 años en el mercado. Esto es muy importante porque ustedes van a tener prenda de garantía en que nosotros podemos guiarlos correctamente en el proceso. Adicional a la experiencia que tenemos, nos hemos preocupado por ser especialistas en buenas prácticas de visualización. Realmente que sus tableros sean impactantes, que no sean, que las personas realmente se sientan identificadas, que por detrás haya elementos preatentivos, etcétera. Somos un equipo comprometido con los objetivos del cliente en términos de gobernabilidad, autoservicio, esto es una palabra que resalto siempre, y es que nosotros no somos un aliado que queremos que ustedes dependan de nosotros para desarrollar. Nosotros queremos que ustedes aprendan, nosotros les vamos a acompañar en el camino en ese aprendizaje y cuando ustedes tengan un reto, los vamos a ayudar, ¿vale? Tenemos experiencia en implementación en diferentes áreas de los clientes, entre esas estrategia, operaciones, comercial, abastecimiento, mercadeo, etcétera. La verdad tenemos un conocimiento muy integral para poderlos ayudar en la solución de su proceso de inteligencia de negocio. Tenemos servicios de entrenamiento en Tableau Desktop de manera básica, intermedia y avanzada. Tenemos certificación, acompañamiento de certificación de Tableau. Nosotros nos certificamos, pues los ayudamos a tener el conocimiento para poderse certificar. Tenemos entrenamiento en Tableau Prep, que es la herramienta para hacer ETL o preparación de datos. Y tenemos entrenamiento en Tableau Server o en Tableau Cloud para poder administrar todos esos permisos, creación de usuarios, rutinas de actualización de las fuentes de datos, etcétera. En cuanto a consultoría, hay un tema acá y es que nuestro equipo es totalmente certificado. O sea, nosotros estamos certificados directamente por Tableau, lo que también da otra prenda de garantía adicional a todo lo que yo ya he dicho. Esta bolsa de horas de consultoría se puede usar de diferentes maneras. La número 1 es desarrollo de dashboard y reportes a la medida de la necesidad. Aquí básicamente el cliente tiene dos objetivos. Número 1, aprender. Y número 2, tener un tablero o una preparación de datos desarrollada o algún tema de administración o algún tema que quiera aprender, ¿vale? Al final se van a cumplir con los dos objetivos. Número 2, tercerización. El cliente no tiene la capacidad en el momento de poder desarrollar por X o Y motivo. Nosotros lo podemos ayudar con el modelo de tercerización. Número 3, entrenamientos en construcción. Podemos tener entrenamientos específicos dentro de este modelo de bolsa de horas para que ustedes comprendan mejor los desarrollos. Tenemos acompañamiento a la medida de la implementación. Quiere decir que la bolsa de horas de consultoría puede tener una vigencia de 180 días, 360 días, lo que hace que en cualquier momento que ustedes necesiten tener nuestra consultoría, pues lo van a tener. Y también pueden usar la bolsa de horas de consultoría en proyectos especiales, bodegas de datos, ETLs, ¿vale? Para finalizar el tema de presentación comercial, ya vamos a mirar el tema de preguntas, inclusive vamos a preguntar una encuesta para el siguiente tema de nuestro webinar. Vamos a invitarlos a que agenden una sesión de trabajo sin costo. Esta sesión puede ser para clientes nuevos, como para clientes que no son todavía clientes de nosotros porque utilizan Tableau, simplemente para entender sus necesidades, presentarles la plataforma si no la conocen, ayudarlos en su proceso de inteligencia de negocio y que nos conozcan. Para nosotros es muy importante trabajar para ustedes, ¿vale? Síganos, por favor, en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales en Facebook, en LinkedIn, YouTube, en Modux, en Twitter. Y
constantemente nos preocupamos por subir contenidos allí. Nuestro director de consultoría, Diego Martínez, es una de las 50 personas a nivel mundial que más conoce Tableau. Esto también es otra prenda de garantía. Tableau tiene catalogado como embajador y visionario de Tableau. Entonces, esto nos ayuda mucho, digamos, a nivel del equipo de consultoría a tener esos desarrollos, ¿vale? Ahí están los datos de David Escobar, están mis datos para que ustedes, por favor, nos escriban, nos llamen. Y voy a dar el paso a David para que nos haga la encuesta, ¿vale? Perfecto. Entonces, David, Entonces, adelante. la idea sería, lanzo la encuesta y posterior a la encuesta, las personas que quieran quedarse para la resolución de dudas, bienvenidos. Nos vamos a alargar unos 10 minuticos para resolver todas las inquietudes planteadas. Entonces, a ver, aquí están. Aquí estamos preguntando cuál les gustaría a ustedes, qué tema tratar en el próximo webinar. El primero es que lo hiciéramos de las mejoras destacadas de las últimas versiones de Tableau. El segundo es un webinar en donde vamos a mostrar digamos, todas las posibilidades que tiene un usuario viewer en la plataforma, ¿cierto? Y el tercero es un webinar en donde haremos una profundización en el manejo de mapas en Tableau. Les pido el favor nos ayuden. Ya vamos en un 53% de participación en la encuesta. Esto ya vamos en un 70%. Démosle unos 20 segunditos más y la cerramos para definir. En este momento vamos en una participación del 71%. Esto, démosle 5 segundos más. Vamos a llegar al 80, bueno, en 76. ¿Será que logramos llegar al 80? 79. Listo. Para no alargar más el tema y ir a preguntas, cerremos la encuesta. El ganador es... Tips para potenciar el uso de mapas en Tableau. Entonces, nuestro próximo webinar, les vamos a avisar oportunamente, va a ser de tips para potenciar el uso de mapas en Tableau. Listo. Le voy a pedir a Diego que prenda su cámara. Vamos a la serie de preguntas. Sé que ya llegamos al límite de tiempo. A los que nos acompañaron hasta las 12, muchas gracias. A los que quieran quedarse a la sesión de preguntas, bienvenidos. Nos vamos a quedar unos 10 minuticos más respondiendo algunas de las preguntas. Y bueno, los invito a que nos contacten. Estaremos siempre dispuestos a ayudarlos. Entonces, Diego, hay varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué esquemas de gobernanza podemos manejar? Ok, es una pregunta bastante abierta. Voy a tratar de responderla, digamos, desde el punto de vista un poco técnico. Básicamente, yo creo que esta pregunta se refiere a los modelos de gobernanza. Si es así, entonces, digamos, como modelos de gobernanza encontramos los modelos centralizados, delegados y de autoservicio, ¿cierto? Básicamente un modelo de gobernanza trata de quién está haciendo los roles que tratamos de explicar hoy, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un modelo centralizado, todo lo haría pues un departamento, por ejemplo, llámese TI. Entonces, TI se encargaría de curar los datos, de crear los contenidos, de verificarlos, validarlos, etcétera, ¿cierto? Puede ser que uno tenga un modelo de gobernanza para algunas cosas y para otras no, ¿cierto? O sea, podría tener yo un modelo de gobernanza centralizado, por ejemplo, para el tema financiero, que puede ser algo de mucha relevancia y mucha privacidad, ¿cierto? Y podría tener, por ejemplo, un modelo delegado, que ya voy a explicar qué es un modelo delegado. Un modelo delegado básicamente es un modelo, por ejemplo, en el de que un departamento, por ejemplo, TI, se encarga de la curación de los datos, de la preparación, calidad, oportunidad, etcétera, ¿cierto? Y, por ejemplo, en el caso como lo vimos hoy, por ejemplo, Jorge pertenece al departamento de TI y David pertenece a la línea de negocio, donde hacen y crean los reportes. Y hay un tercer modelo, que es un modelo un poco más avanzado, que es autoservicio, ¿cierto? Donde podría ser que cada línea de negocio se encargue de preparar y curar sus datos y asimismo realizar los reportes,
¿cierto? Esto obviamente requiere que dentro de cada departamento de línea de negocio, por ejemplo, hubiera gente especializada en el manejo de los datos, ¿cierto? A pesar de que Tableau Prep es muy amigable, pues obviamente se necesitan ciertos conocimientos para saber cómo funcionan los joins, los niveles de agregación, las buenas prácticas, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos, en nuestro país o en nuestra cultura, digamos, los modelos delegados funcionan muy bien. Centralizados no funcionan tan bien porque TI tiene muchas otras tareas, ¿cierto? Y autoservicio, pues hay que tener la cultura suficiente, ¿cierto? Sobre la curación y toda, digamos, la responsabilidad y seguridad de los datos. Podría funcionar muy bien en muchas compañías. Entonces, digamos, los modelos más recomendados estarían entre delegado y autoservicio. Perfecto, Diego. La siguiente pregunta, claro, es un tema, digamos, no entramos en ese detalle en este webinar, pero que cómo hacemos para que un usuario, me ponen un ejemplo, tenemos el usuario de contabilidad y el usuario de mercadeo. ¿Cómo hacemos para que el usuario de contabilidad no vea los dashboards del usuario de mercadeo? Y eso lo hicimos, en realidad, por ejemplo, hicimos el experimento. Es lo que nosotros llamamos autorización, ¿cierto? Que por medio de los permisos, los grupos de usuario que creamos, ¿cierto? Si se acuerdan, teníamos unos grupos que se llamaban comercial, libros de trabajo, viewer, comercial, libros de trabajo creador, comercial, data steward, etcétera. Y les asignamos los permisos a esos grupos de trabajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos mercadeo y finanzas, pues tendríamos que tener varios grupos, ¿cierto? Finanzas, libros de trabajo, creador, finanzas, fuentes de datos, data steward, etcétera. Y lo que tendríamos que hacer es manejar la autorización a través de los permisos en los proyectos padre e hijos, como explicamos hoy. O sea que básicamente es crear diferentes grupos de usuarios, ¿cierto? Crear diferentes grupos de usuarios y la asignación de los permisos para Ese grupo de usuarios. Y cada grupo de usuarios tiene integrantes diferentes. Eso sería, ¿cierto? Perfecto. Listo. Otra pregunta. ¿Cómo hacemos para que con un mismo dashboard segmentar la información? Hay un ejemplo. Me dicen, mire, tenemos un dashboard de ventas, pero yo no quisiera que el vendedor de Barranquilla vea lo del vendedor de Bogotá y viceversa, pero sin dividirlo en diferentes proyectos, utilizando el mismo dashboard. Claro. Ahí básicamente, aunque pues digamos por el tiempo no nos permitía llegar y hacerlo, una posibilidad es establecer un row level security. Digamos que el row level security se podría manejar por medio de dos formas, una utilizando filtros de usuario en Tableau. Entonces, por ejemplo, uno podría buscar en Google User Filters en Tableau, o también uno podría utilizar Entitlement Tables, se llama, es una técnica que también explica Tableau, que pues si quieren, cuando nosotros publiquemos este video, podemos dejar los links en la descripción del video para que puedan tener acceso, digamos, a dichas técnicas. Digamos que lo normal sería utilizar unos Entitlement Tables. Básicamente un Entitlement Table es una tabla accesoria donde diga por ejemplo, región norte, Juan Guillermo, región sur, Juan Carlos, ¿cierto? De tal forma que cuando yo haga el link de mi fuente de datos a mi entitlement table por medio de un join, después pueda crear un filtro de usuario con la segunda columna correspondiente. Perfecto. Ahora, si viendo los videos no entienden, pues nosotros, por medio de consultoría, los podemos ayudar en el proceso. Bueno, no, espérenme a ver si hay más preguntas. Bueno, ahí Jorge compartió uno de los artículos. Hay unas preguntas con respecto al licenciamiento. Esas les voy a pedir el favor que me las manden al mail mío o al de Jorge y con mucho gusto, porque digamos, hay que profundizar un poquito más. Entonces, ya ahorita les ponemos la diapositiva con nuestros datos de contacto, mándenme en el mail y con mucho gusto los contactamos posteriormente y desarrollamos o solucionamos esas inquietudes con respecto al licenciamiento. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Funcional, denme un minuto a ver. Denme un minuto a ver si por aquí tengo más. Bueno, pues si no hay, me gustaría compartir simplemente una diapositiva.
Voy a compartir en este momento, si quiere David y Jorge pongan sus correos en el chat. Entonces, básicamente, detrás de todo esto existe pues toda una teoría, ¿cierto? Pero digamos que lo que yo me gustaría recapacitar es un tipo de diapositiva como esta, en la cual lo más interesante es establecer un flujo de gobernanza, un flujo de trabajo, que básicamente ¿en qué consiste? Consiste en colocar los roles, las funciones y el flujo de trabajo que va a sufrir tanto fuente una fuente publicada de datos como los libros de trabajo y los diversos roles con respecto a sus tareas. No necesariamente tienen que seguir cada compañía tiene sus propios lineamientos de seguridad, su propia cultura de datos, etcétera, pero sí es importante poderlo plasmar de una forma en la que pues fácilmente, ¿cierto? La gente pueda entender cuál es el flujo, quiénes van y cómo se hace. ¿Listo? Y bueno, creo que con eso ya podemos terminar, podemos colocar nuestra diapositiva de datos y despedirnos de todos. Muchas gracias. Recuerden que todo el webinar va a ser subido a nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Buen día para todos. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.